Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. 10 de julio de 1099, muere don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, mi abuelo número 31, 5 veces mi abuelo, conde de Vivar, señor de Valencia, mítico caballero castellano, alférez mayor de Sancho II, rey de Castilla. El primero en utilizar el apellido y armas de Vivar, Movivar, conquistador de Valencia y autodenominado, príncipe Rodrigo el campeador. El Cid fue el quinto abuelo de don Afonso III, rey de Portugal, mi abuelo número 25 y 26. El Cid campeador, llamado así en homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, conde de Vivar, señor de Valencia, mítico caballero castellano, alférez mayor de Sancho II, rey de Castilla, conquistador de Valencia, nacido en Vivar, quizás en 1040 y muerto en Valencia, el 10 de julio de 1099, era hijo de Diego Laínez, señor de Vivar y de doña Teresa Núñez d'Amaya. Nieto paterno de Laín Núñez y nieto materno de Nuno Álvarez d'Amaya, señor de Entredouro e Niño y doña Gontrón de Gutiérrez. Por línea materna, don Rodrigo Díaz de Vivar era de la familia de nuestro cuidador, don Gonzalo Méndez d'Amaya, fallecido en Béjar, en el año 1170. Don Rodrigo Díaz de Vivar, fallecido a la edad de 56 años, llamado, el Cid, del árabe Sidi, señor, y campeador, que significa campeón, fue un noble guerrero castellano que vivió en el siglo XI, época cuando Hispania estaba dividida entre reinos rivales de cristianos y moros, musulmanes. Su vida y sus hazañas adquirieron color de leyenda, sobre todo debido a una canción, la canción de Mio Cid, fechada en 1207, transcrita en el siglo XIV por Pedro Abad, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, referencia para los caballeros de la Edad Media. La imagen que emerge de este manuscrito es la del caballero medieval idealizado, fuerte, valiente, leal, justo y piadoso. Pero hay otras fuentes que son mucho menos favorables. La historia de El Cid, campeador o Mio Cid. Don Rodrigo nació en Vivar, un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Burgos, capital del Reino de Castilla. Era hijo de Diego Laínez, señor de Vivar, y de doña Teresa Núñez d'Amaya, hija de don Nuno Álvarez d'Amaya, señor de Entredouro y Niño, miembro de la alta nobleza castellana. Huérfano de padre a los 15 años, fue llevado a la corte del rey Fernando I de León, donde se hizo amigo y compañero del infante Sancho. Su educación se desarrolló en el monasterio de San Pedro de Cardeña, recibiendo formación en letras y leyes. Con la muerte de Fernando I, el reino quedó dividido entre sus hijos. Castilla pasó a Sancho, Galicia para García, Leo por Alfonso, Toro para Elvira, y Zamora a Urraca. Resulta que Sancho no estuvo de acuerdo con la división y comenzó a luchar por la reunificación y ampliación de su herencia paterna, bajo su corona, y en esta lucha contó con la ayuda de don Rodrigo, nombrado alférez del reino. Don Rodrigo tenía 23 años cuando derrotó, en combate singular, al alférez de Navarra, Ximeno Garcés, hazaña que le valió el sobrenombre de campeón, y al año siguiente comenzó a ser conocido como el Cid. Entre los moros. Invirtiendo contra su hermano Alfonso, batalla de Volpejera, Sancho le arrebató el reino de León y luego se volvió contra Zamora, sitiando el castillo donde vivía Urraca. Fue durante este asedio que Sancho fue asesinado, a traición, por Bellido Dolfos, sospechoso de ser agente de Alfonso. Sancho no dejó herederos y Alfonso VI se convirtió en rey de Castilla. Pero solo fue coronado tras prestar el juramento de Santa Gadea, exigido por Rodrigo Díaz de Vivar, eximiéndose de cualquier implicación en la muerte de su hermano. Tras este episodio, las relaciones entre el rey y Rodrigo Díaz de Vivar se volvieron cada vez más tensas, hasta que, en 1081, el Cid fue desterrado, por primera vez, de Castilla. En este punto, su historia se cuenta en dos versiones diferentes. Según la canción de Mio Cid, 300 de los mejores caballeros castellanos decidieron acompañarle en el exilio, haciendo de Zaragoza su cuartel general y librando victoriosas batallas contra los moros. Según una versión alternativa, don Rodrigo Díaz de Vivar se refugió en las montañas de Aragón, formando un pequeño ejército cuyas armas ponía al servicio de quien más les pagaba, ya fuera cristiano o musulmán. De hecho, es también esta fuente alternativa la que, al mencionar su matrimonio con doña Ximena, hija del conde de Oviedo, que tuvo lugar poco antes de su destierro, dice maliciosamente, que la señora era mayor que él, y muy fea. Pero ella tenía una herencia envidiable. Lo cierto es que,
En aquella época, don Rodrigo Díaz de Vivar estableció vínculos con el rey moro de la taifa de Valencia, Al-Qadir, quien se convirtió en su amigo y protegido, según una versión, o su cliente, según otra. Fue en beneficio de Al-Qadir que el Cid conquistó los pequeños reinos de Albarracín y Alpuente. En 1089, el almorávide Yusuf cruzó el estrecho de Gibraltar, al frente de un numeroso ejército. La invasión amenazó la seguridad de todos los reinos españoles, y el rey Alfonso pidió ayuda a don Rodrigo Díaz de Vivar, obligándolo a regresar a Castilla. Pero no pasó mucho tiempo para que regresara la hostilidad entre ambos y el Cid fuera desterrado por segunda vez. En los 10 años siguientes, la fama del campeón creció. Ahora al frente de un gran ejército, conquistó y se convirtió en señor de los reinos árabes de Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín y Alpuente. Hacia 1093, al enterarse del asesinato de Al-Qadir, atacó la taifa de Valencia, logrando tomarla el 17 de junio de 1094, tras 19 meses de asedio a la ciudad, y llamándose Príncipe Rodrigo el Campeador. Según la versión que no lo ennoblece, Rodrigo hizo torturar y luego quemar vivo al gobernador de la ciudad, Ben Yaf, implicado en la muerte de Al-Qadir. Y no habría perdonado a su esposa e hijos si no hubiera sido por la intervención de los nobles caballeros que lo siguieron. La versión más extendida sostiene que, al convertirse en señor de Valencia, demostró ser un gobernante justo y equilibrado. Concedió a la ciudad un estatus de justicia, implantó la religión cristiana pero, al mismo tiempo, renovó la mezquita musulmana, acuñó moneda y se rodeó de una corte de estilo oriental, compuesta por poetas árabes y cristianos, además de personajes eminentes en el mundo de las leyes. Pero los almorávides no se quedaron inertes y se presentaron a las puertas de la ciudad, bajo el liderazgo de Muhammad, sobrino de Yusuf. Luego de varias batallas, el Cid obtuvo una victoria decisiva, lo que contribuyó a que su persona fuera objeto de narraciones heroicas y míticas. Hasta su muerte, don Rodrigo Díaz de Vivar gobernó Valencia en nombre de Alfonso VII pero, en realidad, su poder era independiente del rey. Intentó aumentarlo, haciendo que una de sus hijas, doña Elvira Rodríguez de Vivar, se casara con el príncipe Ramiro Sánchez de Pamplona, mis 30 abuelos, 5 veces mis abuelos, y la otra, doña María Rodríguez de Vivar, con el conde de Barcelona, Ramón Berengario III, mis abuelos número 30. La muerte y leyenda de El Cid. Contrariamente a la tradición legendaria, que gusta de verlo morir heroicamente en combate, don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado Campeador o El Cid o Mío Cid, murió en un lecho de su castillo, en Valencia, el 10 de junio. 1099, es en este momento de la historia que don Rodrigo Díaz de Vivar se convierte en leyenda. Los moros estaban confiados, pues finalmente habían matado a El Cid. Su esposa ató su cuerpo al caballo y su espada a su mano y lo envió al campo de batalla. Cuando vieron a El Cid encima de su caballo, huyeron y fueron perseguidos y derrotados por el ejército de don Rodrigo. Por eso cuenta la leyenda que don Rodrigo Díaz de Vivar ganó una batalla después de su muerte. Sus restos, junto con los de su esposa, doña Ximena, se encuentran enterrados en la Catedral de Burgos. El armorial lusitano afirma lo siguiente sobre las armas de Vivar. Las armas de los Vivar son, cortado, la primera partida, primera, acuartelada de rojo con un castillo de oro, Castilla, y de plata, con un león de púrpura, armada de azul, Leao, segunda, de rojo, con 4 palas doradas, Naragón, la segunda en rojo, con una encina verde, podada en plata, flanqueada a la izquierda por un león dorado, el león del escudo. Familia y descendencia. El matrimonio entre don Rodrigo Díaz de Vivar y doña Ximena Díaz de Oviedo, mi abuela número 31, 5 veces mi abuela, tuvo como resultado 3 hijos. Don Diego Rodríguez de Vivar. Doña María Rodríguez de Vivar, mi abuela número 30, casada con don Pedro de Aragón, y más tarde casada con Ramón Berengario III, el Grande, conde de Barcelona, mi abuelo número 30. Doña Elvira Rodríguez de Vivar, casada con Ramiro Sánchez, infante de Navarra, señor de Monzón, mis 30 abuelos, 5 veces mis abuelos.